ya tienen, y bueno, que sumen más herramientas, ¿no es cierto?, para poder el día de mañana ser lo más completos posibles. Voy a esperar hasta las 19:05 para que ingresen todos los que se pueda, y a las 19:05 arrancamos bien, arrancamos oficialmente. ¿Les parece bien? ¿Me pueden levantar el pulgar si me escuchan bien? Bárbaro. Si me tienen que hacer alguna pregunta o algo mientras estamos viendo los temas, me pueden interrumpir. A mí no me molesta que me interrumpan, ¿eh? ¿Está ok? ¿Sí? ¿Acá activo? Ah, está activo. No, tengo a mi señora al lado que me apunta un poco porque la tecnología me gusta, pero no tengo tanto tiempo con la tecnología, entonces a veces se me complica un poco, ¿no? Me llevo mejor con los caballos que con la computadora. Bueno, ahí siguen entrando algunos más. Un minutito más y ya empezamos con los primeros conceptos. Bueno, Luis, ya está, hay 26 personas entrando. Yo me quedo atento para entrar a los demás, pero bueno, para los que llegaron en horario, podés empezar la clase de este miércoles. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Luis. Presentate. Ok, Richard, muchas gracias. Ya arrancamos entonces. Excelente, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, mi nombre es Luis de Bari. Ya habrán recibido algunas cosas por mail, seguramente, que tienen que ver conmigo. Bueno, me dedico a los caballos hace más o menos 26, 27 años. Arranqué muy chico, sin ninguna experiencia prácticamente. Tenía menos de 20 años, hoy tengo 47, así que creo que tengo un camino recorrido. No bueno, parece 47. ¿No parece? Sí, pero No, en el documento 30, está. te daba 30 vos. No, la pantalla hace milagros. No. Bien, Luis, bien. Bueno, en principio, bueno, quiero hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el manejo del caballo en general. Creo que todos los que estamos acá somos apasionados de los caballos y queremos lo mejor para ellos. Creo que hoy en día a nadie se le ocurre, y creo que a nadie se le ha ocurrido nunca maltratar lo que uno ama, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos con algunas cosas básicas que tienen que ver con el manejo en general del caballo, con lo que tiene que ver con su propio idioma, ¿no? Con su propio lenguaje. No sé si habrán tenido alguna charla de esta. Yo humildemente voy a darles mis puntos de vista de lo que a mí me da mucha satisfacción y mucha experiencia tengo en esto, y he tenido muy buenos resultados. En primer lugar, lo primero que les digo siempre a todos, a un grupo nuevo que aprende cosas de mí, o de mis métodos, o de mis técnicas, o mis ejercicios, es que si alguien como yo pudo, la realidad es que se puede. Ese es mi lema, o sea, se puede
y no se lo robé a Macri. Esto es real. Acá se puede de verdad. Lo más importante es tener esa voluntad, esa vocación de trabajo, educarse fundamentalmente en la paciencia, fundamentalmente en esas ganas de aprender constantemente, de ser paciente, obviamente, en el aprendizaje. Y algo particular es que aprendí en estos años a disfrutar la adversidad, que es lo más difícil. Es cuando las cosas no salen, o cuando uno no tiene ese resultado que espera por falta de experiencia, o porque le faltan herramientas, o porque le faltan experiencias que tienen que ver con el tiempo en los que uno pone las manos en la masa, ¿no? Porque hay un momento en el tiempo que es teórico y hay otro momento que es práctico, ¿no? Y eso, ahí los engranajes hacen ruido. Generalmente no siempre no están aceitados, ¿no? Lo que uno sabe teóricamente lo quiere poner en práctica y no funciona. Y la verdad es que esa parte de cuando uno está aprendiendo, ese camino de aprendizaje, les puedo decir que después de 27 años, 28, 27, 28 años, es lo más lindo de esto, ¿no? Es el camino a recorrer, quizás no tanto es el objetivo a llegar, sino cómo recorremos ese camino. Eso un poco para que ustedes tengan ese valor de decir el día de mañana, yo me quiero dedicar a esto, yo me voy a dedicar a esto, y no hay quien me pare, y les puedo decir que si ustedes lo tienen y lo visualizan, y se siguen educando como están haciendo, y siguen tomando cursos y hacen pasantías, no tengo ninguna duda que cualquiera de los que estamos acá llegamos y podemos ser exitosos en el objetivo que nos pongamos adelante. Así que bueno, yo quería decirles eso porque a todos mis alumnos, cuando empiezan conmigo, es muy importante que entiendan de que ustedes pueden exactamente hacer lo mismo que yo, simplemente es cuestión de voluntad. Bueno, arrancamos propiamente dicho con los videos. Vamos creo que ustedes vieron los videos. Esperen un segundito que toqué un botón que no era. Bueno, muy bien, ahí sí. Quiero arrancar con los videos. ¿Ustedes vieron los videos? ¿Tuvieron oportunidad de ver los videos que tienen que ver con el método Join Up? Sí, recién lo vi. Ah, recién los vieron. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero hablar un poco más allá de que tenemos en la pantalla, tenemos un PowerPoint para ver con algunas imágenes, y voy a ir describiendo un poco mi método a través de imágenes. Si no, no nos alcanzarían las 2 horas, la realidad es esa. Pero más allá de todo, quiero ir directamente a hablar de los conceptos que tienen que ver con el caballo como ser de la naturaleza, ¿no? También creo que recibieron también un documento donde en pocas líneas puedo describir lo que creo que los caballos me han mostrado todos estos años. En primer lugar, bueno, todos creo que ya tienen conocimiento de esto, que los caballos todos obviamente viven en manadas, que son grupos grandes, algunos no son tan grandes, y sin embargo, dentro de esos grupos grandes o pequeños, existen las jerarquías, existen los líderes de manada, o la líder de manada, y digo la porque ahí hay un párrafo aparte, ¿no? Contrariamente de lo que por ahí piensa la gente, en general, ¿no? El que no tiene contacto y el que no tiene experiencia con los caballos, generalmente creen que el que manda en una manada es el macho, es el padrillo más viejo, y eso no es verdad. La que manda en una manada es la yegua de más jerarquía, la de más experiencia con respecto a la zona donde viven, o generalmente una yegua de mucha sanidad. Esa generalmente es
la líder o la yegua alfa, ¿no es cierto? La podemos llamar alfa. Esa es la que manda en la manada, la que les indica a los caballos, a sus alumnos equinos, dónde está el mejor pasto, dónde pueden beber agua, incluso dónde se sienten seguros también, porque obviamente los caballos son, bueno, la gran diferencia que hay entre los hombres y los caballos, ¿no? La gran diferencia es que uno es presa y el otro es cazador, ¿sí? Eso es la gran diferencia que hay, y por eso tenemos los problemas que tenemos en los manejos. Luis, Sí, te hago una adelante. pregunta, discúlpame que te interrumpa. Sí. En este caso, que vos estás diciendo esto de que la yegua más experimentada, digamos, es la líder, ¿esto se da en la mayor porcentaje de las manadas En o todas. puede diferir? En todas las manadas. En todas. En O todas. sea, la yegua, en principio, Algunas más son que el más macho, expresivas, claro. No, más que no es más o menos. no. Las yeguas alfa son las que mandan. Sí, Lo que pasa que hay, como todas las personalidades, son individuos únicos, sí. y los caballos, algunos más expresivos que otros, entonces uno puede divisar en una manada donde hay una yegua líder que sea expresiva, se va a poder divisar claramente, y hay Claramente. yeguas líderes que no son tan expresivas, que son Claro. más serenas, con menos actitud, y sin embargo manejan la manada. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, sí. No, de nada, al Comprendo. contrario, Gracias. al contrario. Bueno, sigo adelante, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, es muy importante entender la diferencia que hay entre un ser humano y un caballo, ¿no? Uno es cazador, el ser humano frente a un peligro, su mejor defensa es el ataque. En el caballo no es así, ¿no? Entonces tenemos una relación siempre pendiente de un pequeño hilo de coser, que generalmente de tirar, siempre lo tira el ser humano de ese hilo y siempre se rompe porque nosotros tiramos de más, ¿no? Es metafórico, pero es real. Cuando una relación se rompe entre un ser humano y un caballo, generalmente el ser humano es el que comió, generalmente el 99,9% de los momentos fue un error humano, ¿no es cierto? Bueno, es importante, yo me manejo hace años, me he formado con grandes entrenadores, me he formado acá en Argentina con entrenadores extranjeros, y me he formado en el exterior también, y el más grande de todos que tuve como maestro, sin ninguna duda, fue Monty Roberts. Monty creó el método Join Up y nos salvó la vida a todos los que queríamos ser domadores de caballos. Aunque hayamos nacido en el asfalto, nos hizo creer, nos hizo pensar de que se podía. Y ese método, que yo utilizo hace 25 años o 20, no me acuerdo, ya perdí la cuenta de cuántos años, que incluso no es el mismo siempre, ¿no? Uno va mejorando las técnicas. Y este método, el método Join Up, que Join Up en inglés significa unión, generalmente se puede describir de lo que pasa con los caballos en estado salvaje y trasladarlos a una especie de entrenamiento como primera presentación entre dos individuos, como si fuese la primera vez que nos vemos la cara, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que le pasó a Monty de muy pequeño fue que descubrió este método de los caballos en estado salvaje y se dio cuenta que tenían un idioma, que tenían un lenguaje silencioso, que el lenguaje era gestual, que el líder, como dije recién, era una yegua con experiencia, que el macho de más experiencia lo que hacía era alertar sobre algunos peligros que puedan estar cerca, y entonces poner la manada en alerta, y entonces ahí entrar la yegua líder en funcionamiento y tratar de tener todo el rebaño, toda la manada completa, porque obviamente cuanto más juntitos están todos, menos porcentaje de perecer tienen, menos porcentaje de muerte. El que queda solo generalmente es presa fácil. Entonces, lo que está
estipulado en la manada es que se tienen que cuidar unos a otros, por decirlo de alguna manera, y cuidar a toda la manada es un poco la tarea del padrillo de alertar y conducir la manada, un líder conductor y protector de la manada, en el buen sentido, es la yegua líder, que es la que va primero para todos lados, es la que muestra siempre el camino. Teniendo en cuenta eso, también podemos entender que a partir de notar los caballos en estado salvaje nos damos cuenta por qué utilizamos los métodos de trabajo que utilizamos. Por ejemplo, generalmente hoy en día es muy difícil no encontrar un corral redondo en los establecimientos. Pero bueno, el corral redondo a veces en los establecimientos está usado como si fuese una calecita. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? El corral redondo no es algo que a uno le interese que sea redondo simplemente porque el caballo no se trabe en los vértices de un cuadrado, que puede ser un corral cuadrado o chavado en las puntas, por ejemplo, y no es simplemente para eso, sino que el corral redondo tiene un significado muy fuerte en esto y viene desde las manadas en estado salvaje. Por ejemplo, si un individuo de la manada, generalmente los más pequeños, los de menor edad, que son los más revoltosos, porque son los que más energía tienen, los que menos experiencia tienen, cometen alguna situación desagradable para la líder de manada o para la manada en sí, donde hay una especie de armonía. Por ejemplo, ¿no? Rápidamente, no importa quién contesta, ¿no? Pero si yo les digo, ¿cuál puede ser un error si todos somos manada, por ejemplo? ¿Cuál puede ser un error? Poner en riesgo el grupo. ¿Cómo lo pones en riesgo al grupo? Posiblemente alterando el orden o alterando la tranquilidad. Bien. ¿Y cómo, ahora te voy a ir llevando despacito a la respuesta, ¿no? ¿Cómo alterás esa armonía que vos decís que tiene que haber, ese orden? ¿Cómo se altera? Provocando, peleando, o sea, se me ocurre provocar a alguno o atacar a alguno de mis pares. Ok, eso puede ser alguna situación revoltosa, ¿sí? Sí. Ahora, eso va a tener que ver con los límites, que dentro de un rato quizás toquemos esos temas también, de cómo ser un líder donde dé permiso y también ponga límites. Un líder no son todos permisos, no es todo amabilidad. Nunca es todo amabilidad, ¿no? En dos individuos. Siempre hay límites, ¿no? Que tienen que ver con el respeto mutuo. En donde en las manadas está muy claro todo esto. Entonces, respecto a esto que vos decías, yo te puedo ampliar que uno de los errores más graves que pueda tener cualquier individuo de la manada, más allá de todos esos que vos dijiste que son reales también, el error más grave que puede tener es separarse de la manada, o sea, querer estar solo, querer tomar su propio camino, querer irse en dirección contraria a donde está el líder controlando esa armonía. Entonces, ¿qué pasa con ese individuo que se va de la manada, ¿no es cierto? No, lo trasladamos a lo que nos pasa a nosotros. Vamos al campo, agarramos un bozal, queremos ir al potrero y el caballo nos vio venir y agarró para el lado contrario, ¿no? Generalmente pasa esto. Sí. Y tenemos que andar encerrando, controlándolo, corriendo atrás de ellos, entre comillas corriendo, ¿no? Ahí viene claramente la imagen del cazador y la presa, ¿no? Corremos atrás del caballo que queremos atrapar, ¿no? Monty Roberts, muy, muy, muy sabiamente dice, nunca quieran atrapar a tu caballo, sino espera que él quiera atraparte a ti, ¿no? Y para esto hay que comprender que los movimientos de un ser humano no tienen nada que ver con la idea de un caballo de estar cómodo, todos nuestros movimientos son todos amenazantes. Las miradas, las manos, todo, cómo caminamos. Nuestra presencia ya es una amenaza clara. Entonces, es muy importante entender, es muy importante, a mí
me produjo una gran sorpresa cuando me di cuenta de esto, porque cuando lo llevé a la situación de poder ponerlo en práctica, entendí claramente que era el camino. Pero la realidad es que los caballos necesitan estar juntos y los caballos necesitan un líder que conduzca, un líder no que sea violento ni que ponga en situaciones de estrés, sino que lo que tiene que hacer el líder es conducir. El líder va primero, el líder no da órdenes, sino que indica cómo se hacen las cosas y después lo hacen los demás, ¿no es cierto? Es un gran líder, ¿no? Que uno creo que esto también es importante entenderlo también en los ámbitos de la vida, para mí. Entonces es muy importante que se pueda entender que el método Join Up se despega claramente de esa idea de manada, ¿no es cierto? ¿Cómo se despega? Por ejemplo, bueno, les decía recién, todo el mundo en su establecimiento generalmente tiene un corral redondo y la realidad es que no sabe para qué es y por qué es redondo y por qué las medidas de un corral redondo, cuáles son las medidas mejores para trabajar con un caballo en un corral redondo. A mi entender, después de tantos años, entendí muchas cosas. La primera es que los caballos se mueven en círculos, precisamente porque tienen los ojos a los costados. Entonces siempre van a ir hacia la derecha o van a ir hacia la izquierda. Nunca van a ir derecho porque derecho es un punto ciego y muchas veces no ven. Recién a los 2-3 metros de distancia tienen visión binocular y realmente muy agrandada, como si fuese de una lupa. Y si no están conformes, para adelante no van a ir. Siempre van a agarrar para un lado o para el otro. Y generalmente se mueven en círculos porque está comprobado también que cuando estos revoltosos se separan de las manadas y quieren volver a las manadas, pasan cosas muy, muy importantes que después son iguales a las que pasan con un caballo nuevo que se presenta ante mí en un corral redondo. ¿Cuáles son esas cosas tan importantes? Son esas señales de comunicación que son realmente nuestras cosas más valiosas que tenemos con el caballo, y es comprender su propio lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje ecus. El lenguaje del caballo se llama ecus, es silencioso, y tiene que ver con un lenguaje totalmente gestual, que no tiene ningún sonido, salvo por situaciones de estrés. ¿Cuál es este lenguaje? Por ejemplo, los revoltosos quieren volver a la manada y la líder no le permite volver porque quiere que puedan valorar lo que es estar todos juntos y que puedan entender que eso fue una mala conducta, haberse separado de la manada, y generalmente los mantiene fuera de la manada entre 8 y 10 metros de distancia. De ahí podemos confirmar que un corral redondo tiene que tener entre 8 y 10 metros de radio. Eso es lo mejor que pueden tener para trabajar los caballos, simplemente por dos motivos. El primer motivo es que si el corral redondo fuera más chico, y yo tengo un caballo que es presa y el que lo entrena es su propio depredador, y si tengo un corral redondo muy chico, lo que le va a pasar a este caballo va a ser que lamentablemente siempre yo ejerza presión por el simple hecho de estar ahí. Y si el corral redondo es muy grande, voy a tener que perseguirlo para ponerlo en movimiento, y la realidad es que él está sobre 4 patas, sobre 4 pies que están en el suelo, y siempre va a estar más rápido que yo, y yo estoy sobre dos pies, y siempre se me va a complicar poner un caballo en movimiento cuando simplemente lo que va a hacer es mantener la distancia que hay entre él y yo. Si el corral redondo es más grande, va a ser mucho más difícil. Esto es muy importante, ¿no? Porque mucha gente me pregunta si se puede trabajar en un corral cuadrado. La realidad es que no se puede trabajar en un corral cuadrado, ni en un corral semicírculo, ni nada que tenga un vértice. Es muy importante que el caballo entienda que está yendo hacia adelante, ¿no? Porque por más que sea que yo lo tengo girando en las barandas o girando alrededor del corral, alrededor mío, en realidad, yo como eje, ese caballo entiende que está yendo hacia adelante. Si las barandas no existieran, probablemente él agarraría una recta clara para estar lejos mío, lo más a salvo posible, y después se pararía a descansar, y si yo me acerco, se volvería a escapar de mí.
Bueno, después, con respecto a las señales de su propio lenguaje, a todos nos ha pasado que vemos los caballos como mascar, lamer, y agachar la cabeza hasta el piso, por ejemplo. Nos ha pasado que, que hemos visto esas situaciones y no sabemos por qué es. En una situación de estrés, los caballos siempre van a tensionar la mandíbula, y en una situación de alivio, en una situación más tranquila, van a ablandar la mandíbula de vuelta. Entonces, en esa situación de pico de estrés y después de alivio, viene lo que significa la mascada o haber sacado la lengua, y eso significa que yo he utilizado bien el alivio a la presión, ¿no es cierto? Y después otra señal muy importante que yo valoro muchísimo, e incluso trabajo para encontrar esa señal, es que bajen la cabeza hasta el piso, que pongan el hocico en el suelo, que parece que están oliendo el suelo. Les ha pasado a todos los que han o trabajado a la cuerda un caballo, o han puesto un caballo adentro de un corral redondo, en donde está levemente cansado, ya empieza a mostrar esta señal, y esta señal es muy interesante también porque es la señal clara donde me indica que de esa reunión de dos pares estoy presidiéndola, o sea, está poniéndose agradablemente debajo de mi jerarquía, mostrándome esa señal. ¿Mm? Creo que lo han visto en los videos, creo que se ve en los videos que pasa todas estas cosas. ¿Lo han visto esto en los videos? ¿Quieren volver a verlo? Luis, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón, la verdad que no vi los videos, pero justo que esto dijiste, me está pasando con una potranca de 2 años y medio. Lo hace todo el tiempo. Básicamente, sería normal, ponele. Porque Sí. yo en mi ignorancia, la verdad, quería, onda, como que la forzaba a que suba la cabeza, porque no entendía por qué estaba con el hocico en la tierra, literal, ¿eh? Yo le Bueno, decía como, subí la cabeza, ¿viste? Estaba ahí como... no, te voy a decir, muy importante lo que me estás detallando, porque me explayo un poquito en esto. Esa potranca que vos decís que tiene 2 años y medio, además se ve justamente en esa edad. Este método de trabajo, de entrenamiento de Join Up, que tiene que ver con la unión, ¿no es cierto?, que es tan completo, tiene que ver con el lenguaje del caballo. Simplemente uno tiene que estar en silencio, tratando de ver, tratando de tener paciencia y fundamentalmente de tener conexión. No, tratar de unirme con un individuo nuevo no significa que el individuo nuevo tiene que mostrarme señales o tiene que mostrarme las ganas de estar conmigo o de sumarse a mí y de empezar a seguirme por todo el corral. Eso es una consecuencia de un trabajo bien realizado. Y el trabajo bien realizado es el que se toma el tiempo y de tener la humildad de esperar el momento justo, que tiene que ver con la conexión con el caballo, ¿no? Yo siempre digo que a mis alumnos, siempre les digo que lo más importante cuando ponen un caballo por primera vez adentro del corral redondo, lo más importante es tener conexión. Y muchas veces tener conexión no es que el caballo se pare y me mire, sino que tener la conexión es que yo me transforme en su líder. ¿En qué sentido esto? Como está planteado en una manada, está planteado en el sentido de que mi caballo tiene que poder aceptar que yo lo mande a la derecha o que lo mande a la izquierda, o que lo haga galopar, o que lo haga trotar, o que lo haga caminar. Si yo puedo lograr estas cosas con diferentes señales de comunicación, que pueden ser comandos de voz desde mi lado, pueden ser una manera de abrir mis manos y de poner mis ojos clavados en los ojos de él, eso va a hacer que un caballo quizás quiera aumentar la velocidad, y si yo traslado mi mirada por todo el caballo, hasta mirar el último pelo de la cola mientras flamea, mientras está corriendo, generalmente eso le va a quitar esa idea de presión, de esa persecución, y generalmente cae, la velocidad empieza a mermar, y también lo que hacen es, en vez de estar pegado a la baranda, quieren estar más adentro en el círculo, y hay un surco más adentro que están cerca mío, trotando y agachando la cabeza, y todo eso es fundamental que pase para entender que tenemos una comunicación, que estamos teniendo una respuesta de la presión, del alivio, de todo lo que tiene que ver con la conducción, con los comandos claros de la velocidad con la que quiero que mi caballo trabaje,
Si está desconectado, generalmente aumentarle la velocidad, y si está más conectado, generalmente aflojarle la velocidad para que él pueda unirse a mí. Hasta que consecuentemente, siempre es muy importante entender esto, ¿no? Que la unión entre dos individuos, el caballo elige estar cerca del ser humano cuando eso es una consecuencia de algo anterior bien hecho. Cuando yo tuve amabilidad por pedirle las cosas, y amabilidad y también paciencia para esperar que el caballo decante las ideas. Generalmente, en el método Join Up, generalmente siempre pasa que los primeros 4 días son fundamentales. Y ahora lo vamos a ver todo en el PowerPoint. ¿Qué es lo que pasa en esos 4 días, ¿no es cierto? Pero bueno, fundamentalmente quería yo hablar del concepto de mi trabajo durante años, que tiene que ver con la iniciación de potros, el entrenamiento de rienda, todo tiene que ver con entender y poder comprender el caballo como ser de la naturaleza. Ningún caballo llega a saltar 1,50 m, ningún caballo llega a correr el Carlos Pellegrini, ninguno llega al Abierto Argentino de Palermo de polo, ninguno va a competir en rienda en Estados Unidos si no ha tenido una buena base, un buen vínculo con el entrenador, con los entrenadores que han iniciado ese caballo en esa carrera deportiva. Entonces es muy importante entender el caballo como ser de la naturaleza para poder entender cómo puedo entrenar ese caballo y tener éxito en el entrenamiento. ¿Me comprenden hasta acá? ¿Estamos también? ¿Les parece que tienen que hacer alguna pregunta? ¿Me pueden hacer alguna pregunta cuando quieran? ¿Algún concepto que quieran que yo explaye un poquito? Muy claro, Luis, muchas gracias por lo otro. Va bien, va bárbaro, muy clarito. Bueno, muchas gracias. Un segundo que tomo agua. Es agua, no piensen mal. Bueno, yo quería mostrar un poco en los PowerPoint. Ustedes tienen una página, tienen una foto de fondo, ¿no? Dice inicio de potros, Luis Sí, de sí. Bari. ¿La tienen eso? Iniciación de Están potros. viendo eso, ¿no? En este momento. Sí, estamos viendo, vos querés poner la montura, sí. Sí, esta es una foto generalizada de cómo, bueno, ahí es una foto para la tapa, vamos a decir. Sí. Lo que estoy mostrando acá es un poco general de lo que pretendo con un caballo. Fíjense que ustedes, si son atentos a la foto, tenemos las orejas impuestas en la montura, tenemos una cuerda con el bozal que tiene una gran panza, o sea, el caballo no está atado en ningún lado, el palenque soy yo, o sea que... Sí. Y está relajado, el caballo se nota que está relajado. Otra situación es que está relajado, tiene la cabeza hacia abajo, es una potranca que ya ha sido manoseada y ha sido muy tratada de abajo, fíjese que está trenzada, eso quiere decir de que ya estoy en una etapa en la cual va a aceptar esto, no es algo que, no estoy corriendo contra el reloj, jamás corro contra el reloj, siempre me quito el reloj y le doy mi reloj a los caballos para que ellos me muestren el tiempo de trabajo, el tiempo que necesito para que ellos decanten las ideas. ¿Cómo? Un segundito, que está mi mujer apuntándome también, me ayuda. Ahí está. Bueno, ahí estamos bien. El otro. ¿Y para ir para atrás, cómo hago? ¿Con este? Listo, voy para atrás. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, un poco los quiero pasear un poco por mi método de trabajo, ¿no? Que fui formando, como les dije anteriormente, de muchos entrenadores. Por supuesto que mi base fundamental es el Join Up de Monty Roberts. Bueno, ahora mío, porque uno tiene su propia impronta, ¿no? Yo después de tantos años tengo mi propio estilo de trabajo también, por más que haya querido copiar o haya querido aprender técnicas de cómo mejorar la iniciación en los caballos, creo que es fundamental ser uno mismo, ¿no? Los caballos valoran mucho los individuos que están plantados, que están seguros, que lo que le van a vender ya primero lo hemos comprado nosotros, ¿no?
Entonces, ningún individuo equino va a pegarse a un líder que tenga esa duda o que sea alguien con una personalidad tímida. Sí va a funcionar muy bien la gente con personalidad clara, con honestidad, ¿no es cierto? Los caballos se mueven con una gran honestidad en estado salvaje, en su manada. Son caballos que tienen esa base fundamental de convivencia apoyada claramente en la honestidad y en la no mentira. O sea, si bien al principio todo es una técnica, todo es algo mecánico, son 4 o 5 vueltas para cada lado, después aumentar la velocidad, después girar para afuera, para adentro, se transforma en cosas mecánicas. Pero después pasa que eso queda mecánico, ¿no? Y hay que tratar de seguir educándose para poder encontrar un buen estilo de trabajo para poder ser totalmente naturales. Bueno, vamos a hablar un poco de la iniciación de los caballos. Yo los inicio en un corral redondo. Me fijo, es muy importante que ese corral redondo tenga un excelente piso, muy importante que tenga un piso realmente muy cómodo, evitar lesiones, que el caballo esté cómodo, que también desgaste, porque en estado salvaje el cansancio, en este caso, yo lo voy a usar a favor. En un caballo cansado obviamente no va a aprender, va a estar estresado, no me interesa un caballo cansado, pero sí que entienda que generalmente va a trabajar justamente por lo contrario, va a trabajar por descansar. Entonces es muy importante que entienda que alguna de las normas nuevas que va a vivir conmigo como su nuevo líder de manada, como su líder protector nuevo, donde tiene que apoyarse como alguien salvador, ¿no es cierto? Como alguien que le garantice la supervivencia. Y generalmente lo que les hago comprender es que si me siguen el tren, van a conseguir descanso, van a conseguir esa supervivencia, y eso va a ser la paga de su trabajo, ¿no? Entonces, acá hago un paréntesis y les puedo decir que los entrenamientos con comida no sirven, no funcionan. El entrenamiento con comida no es un entrenamiento honesto, es un entrenamiento que está comprado, a mi criterio, a mi entender, humilde entender, pero soy muy firme con esto porque veo mucha gente que trabaja complaciendo al caballo dándole de comer. Y no hay nada peor que un caballo entienda que de mí va a salir va a salir comida. Que no me tenga en ese concepto es fundamental, ¿no? Que no me tenga en el concepto de su fuente de alimentación. La realidad es que no necesita un líder que le dé comida, sino que sí necesita un líder que lo mantenga vivo, que le dé seguridad. Entonces quería hacer este paréntesis porque es algo realmente importante. Después me preguntarán lo que ustedes quieran. Por ejemplo, mis caballos no comen de mi mano, por ejemplo. No están acostumbrados a comer de la mano, ni siquiera una zanahoria. Me encanta darle zanahorias a los caballos, pero voy y se las pongo en los comederos. Y eso tiene una agradable relación tengo con mis caballos, que no quieren morder mis camisas, no quieren morder mi remera, no me quieren morder una mano, no quieren morder a mi nene que tiene 5 años, no asocian al ser humano con una fuente de alimentación, y eso no los hace perjudicial a lo que tiene que pensar de un ser humano, que es estar sereno, tranquilo. Todo eso hace que, de querer buscar alimentación en mis bolsillos o en mi campera, eso hace que levante la adrenalina, que levante el estrés, que el nivel de aprendizaje en esos casos va a caer abruptamente, porque cada vez que levante la adrenalina no va a poder aprender, y si la adrenalina del caballo está baja y está sereno, van a tener un alto nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces era fundamental esta aclaración. Con respecto bueno, acá ven la primera página, ustedes ven mi corral redondo, una potranca iniciada en la doma, cómo le presento la montura. Fundamentalmente hago que los caballos trabajen sueltos, lo más suelto posible. Lo primero que hago al embosalar un caballo es entender que el bozal no es algo para privarlo de la libertad, ¿no es cierto? Es algo para, bueno, acá tenemos un potro también,
con el famoso bozal de 4 nudos. En mi caso famoso, no sé si ustedes lo conocen o no, es el primer bozal que yo coloco en los caballos. Generalmente trabaja. Una jáquima. Una jáquima en México se llama jáquima, en Estados Unidos un halter, bueno, acá un bozal, ¿no? Bozal, fíjense que el bozal tiene 4 nuditos, tiene 2 nudos también a los costados de las carretillas, o sea, están puestos claramente para algo. El bozal tiene que tener una función, no de evitar que el caballo se escape, sino de tener una función clara de conducción, ¿no es cierto? O sea, la conducción con respecto al bozal me va a facilitar más adelante una conducción cuando yo ponga una embocadura o cuando presente alguna cosa más importante. En el bozal de 4 nudos lo que hacemos es enseñarle a trabajar a la cuerda, pero no de manera convencional. No me gusta trabajar a la cuerda dentro del corral redondo, sino es para indicarle cómo salir de la presión, cómo venir hacia adelante. Tener un caballo que trabaja bien a la cuerda y que sale de la presión y que viene hacia mí, o cuando yo voy hacia él, él da unos pasos atrás, eso me da la sensación de que está listo para ser atado en algún lado fijo. No ato los caballos hasta que no responden mi mano, por ejemplo, con el bozal. No les permito a mis alumnos tampoco, ni a mi equipo de trabajo, atar ningún potro en ninguna parte. Siempre lo tenemos en la mano. La primera vez que se ducha está en la mano, la primera vez que se ensilla está en la mano, la primera vez que se venda las manos o las patas está en la mano, la primera vez que se rasquetea, todo para la primera vez, rasqueta, cepillo, todo lo que tenga que ver con cosas desconocidas, siempre el caballo está en la mano, ¿eh? No Luis, está atado en ninguna parte. Sí. Te consulto para interpretar bien lo que acabas de decir. O sea, vos trabajás en libertad, no lo trabajás al caballo desde el bozal y la cuerda, sino que esté en libertad. Exacto. Dentro del corral redondo, pero libre. Lo más libre posible. O sea, si Perfecto. el bozal está puesto porque el bozal siempre me da la pauta de que yo voy a tener que estar atento cuando algo esté desconocido, evitar que el caballo por huir se pueda lastimar. Entonces, si bien tengo el bozal, no es para sostenerlo y que no se vaya de mi lado. Yo lo que sí me aseguro primero es que el caballo me elija, que quiera estar conmigo, que me siga por todo el corral redondo los primeros 3, 4 días. Solamente me preocupo por eso. No pongo ningún bozal. Si es necesario, el potro es chúcaro, esperaré el momento que sea necesario. A veces han venido caballos que no pude embozalar por 3, 4 semanas, un mes, 2 meses. No me importa la hora, no me importa el tiempo. Me importa hacer mi trabajo bien y caerle bien a ese caballo, que cambie ese concepto que tiene de mí el primer día, ¿no? Que cambie eso y que a través mío crea en el ser humano. Obviamente, hoy en día buscás la conexión, digamos. Busco la conexión y no me importa cuánto tardo. Perfecto. No me importa la tardanza. Espero que el caballo se conecte conmigo, pero yo también hago mis cosas para que él se conecte, ¿no es cierto? No espero un milagro, o sea, todo tiene que ver con algo previsto por mí anteriormente, ¿no? Por órdenes mías, por trabajo, por ser en definitiva, por ser alguien que propone, ¿no es cierto? Un líder tiene que proponer. El líder propone todo el tiempo, el líder es el que lo mantiene expectante. Un líder que esté muy silencioso adentro del corral, él no va a tener ninguna sensación interesante por él. Entonces, lo que le quiero decir, para pasar a otra planilla, es que el bozal no está para sostener el caballo, o no está para que el caballo huya, o evitar que huya, o evitar que se me quiera ir si le quiero presentar la montura, por ejemplo. El bozal está para controlar cualquier situación desagradable, poder controlarlo rápidamente y volver a darle la posibilidad de nuevo de expresarse. Siempre hay que darle al caballo posibilidad de expresión. Incluso si tiene que huir de lo desconocido, tiene que poder hacerlo, que crea que puede hacerlo, por más que tenga el bozal puesto.
¿Se entendió ahí? ¿Entendieron esa parte? ¿Me hacen así con la mano, aunque sea? Sí, Me levantan perfecto, perfecto. Muy Bien. clarito todo. Sí, sí. Bien, Bárbaro. entonces, teniendo en cuenta eso, lo que viene después, bueno, es la desensibilización de zonas sensibles, ¿no? Una vez que tengo embosalado el potro, bueno, tengo que poder poner una mano encima, ¿no? Todos queremos acariciar un caballo, todos queremos poner una mano encima. Generalmente, mi mano, antes de poner el bozal en el caballo, mi mano ya ha tocado su frente. Es muy difícil que yo embosale un caballo sin poder tocar su frente. No me lo creo. Creo que no me lo creo y no me cree. Si yo he logrado poner la mano en la frente, creo que he tenido ahí un parámetro muy fuerte de que está listo para ser embosalado, ¿no? Entonces, después de eso sí, empezar con la desensibilización en todo sentido, de las zonas sensibles, lo que tiene que ver con la verija, con la cincha, lo que tiene que ver con la parte del lomo, de la cruz. Ustedes saben o imagino que entenderán que los felinos, por ejemplo, atacan en la cruz, entonces esa zona es muy sensible. Todo lo que tiene que ver con jaurías ataca por debajo, entonces la zona de la cincha, la zona de la verija, son muy sensibles en el caballo, entonces hay que desensibilizarlos con la mayor cantidad de propuestas posibles. Puede ser una cuerda, puede ser un carrot stick, que tiene que ver puede ser con una caña bien larga y con unas bolsas colgando en la punta, ir pasándole la bolsa por todo el cuerpo. Pero bueno, de sensibilizar las zonas sensibles, de sensibilizar patas, manos, todo tiene que ver con el caballo suelto al lado mío. O sea, los potros en mi casa generalmente se inician a los 2 años, y nosotros los iniciamos a los 2 años precisamente no porque nos vamos a montar con tan temprana edad, sino que lo que hacemos es presentarnos con tiempo. O sea, cuanto antes mejor, porque es muy importante que el caballo decante las ideas, ¿eh? Y las ideas en un caballo, cuando son nuevas, tardan 3, 4, 5 días en entenderlas y en querer cooperar con esa idea. Entonces es muy importante que empecemos temprano. Los métodos que tienen que ver con la no violencia, con los métodos pensados de doma, no importa la edad que sea temprana, porque el caballo no va a sufrir un estrés en la doma. Entonces, ese concepto de esperar hasta los 3 años y medio para consolidar cartílago, lo entiendo, pero uno puede poner en equilibrio de empezar a trabajar un poco antes, ¿no? Como en el caso de este potrillo que tiene 2 años en la foto, y que después terminó compitiendo en el Futurity de rienda a los 2 años, ¿no? Ese fue su primer día, por ejemplo. Y terminó compitiendo en la rienda a los 4 años, un caballo totalmente agradable, donde en la 20ª monta lo montaba mi mujer con mi nene, que en ese momento tenía 3 años, y el potro tenía 3 años también. O sea, todo ese concepto de esperar que el caballo tenga 15 años para que sea manso, o cuando vamos al campo, nuestro capataz le pedimos un caballo manso y nos trae un caballo de 18 años, porque eso sigue pasando en el campo. Y la realidad, eso pasa porque lamentablemente no se conocen estas cosas. Perdón, Luis, sí. discúlpame que te corte, pero lo que sí se debe respetar es no montarlo todavía, en el caso que el caballo lo permita, esperar el tiempo prudente para que termine de su desarrollo. Me refiero a no montarlo a los 3 años. ¿O vos opinás que a los 3 años lo puedes montar? No. No. Obviamente según la raza también, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la precocidad del desarrollo, a mi juicio, ¿no? O sea, en un juicio que no quiero hablar de veterinaria ni de nada que tenga que ver con la realidad, ¿no es cierto? Porque lo que vos decís es cierto. El caballo desarrolla, en los 3 años consolida cartílagos recién. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de monta voy a hacer cuando tengo un potro de 2 años y medio, por ejemplo. O sea, ¿qué le voy a pedir en esa edad? Seguro, porque ¿Qué riesgo voy a correr? A lo mejor por accidente o por alguna circunstancia. Exacto. Perdemos un caballo, claro.
Claro. se termina lesionando sin querer. No era la intención nuestra, pero se pegó un susto y ahí vino Mira, la lesión. generalmente las intenciones nuestras van de la mano con lo que pasó después. No, yo no me justifico nunca, pienso que es un accidente lo que me pasa. Ni tengo un accidente lo que me pasa, ni creo en la suerte. Perfecto. Yo Sí, creo que hay que trabajar con coherencia, ¿no? Perfecto. Y ser coherente tiene que ver con tener paciencia, por ejemplo. Es lo primero que se me ocurre decirte. Tener Muy bien. paciencia. Tenemos un caballo remanso y no lo montemos todos los días. Montémoslo, tiene 2 años y medio, hagámoslo 3 veces por semana, día por medio, y va saliendo sin darse cuenta y puede consolidar sus articulaciones, puede desarrollarse bien, y incluso puede desarrollarse bien mentalmente para lo que le espera. Porque generalmente cuando tenemos un caballo montado a los 2 años y medio, es porque viene algo para él en el corto plazo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Hay que tener un equilibrio de cuánta presión va a recibir en los trabajos con el resultado que yo estoy esperando tener, ¿sí? Bueno, entonces les decía, es muy importante Perdón, sensibilizar. Sí, buenas tardes. Un buenas gusto, tardes. mi nombre es Alejandro. Aprovecho la interrupción si me permitís. Sí, adelante. Queda claro que que la primera colocada del bozal es libre, no embretas nada. Eso por un lado, quizás Sí, porque alguno claro. no Creo lo... que quedó claro, ¿no? Sí, 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 eso por un lado. Y por otro lado, si en algún momento, cuando puedas describir las medidas, sobre todo del nudo adicional que tiene tu bozal de 4 nudos, porque evidentemente estás duplicando un punto de presión sobre los Sobre la huesos nariz. nasales. Sí, Sí. Ah, espera que- porque obviamente la distancia en la que vos estás insertando un nuevo nudo va a tener una justificación. Sí, sí, por supuesto. Es buena la pregunta. Es una pregunta más técnica, ¿no es cierto? Sí, Es una pregunta un poco más técnica que por ahí no quiero ser aburrido, ¿no? porque perdóname, uno está acostumbrado al bozal más simple, que tiene 2 nudos, que más o Ustedes, menos ustedes conocemos la ven, distancia. ustedes ven la flechita de mi mouse, por ejemplo. Sí, se ¿Cómo ve mueve? perfecto. Ah, ok. Bueno. Acá estoy en la hociquera, ¿no es cierto? Sí, Bueno, la hociquera tiene 4 nudos. Este bozal, yo les puedo decir que si soy un poco quisquilloso, les diría que está mal puesto, está mal colocado. La hociquera tiene que estar acá, en este punto, entre los ojos y la nariz, justo en el medio. Lo que puede haber pasado en este caso, que el caballo era un poquito rígido en lo que es la nuca y en lo que era un poquito la flexión lateral de él. Entonces, ¿qué pasó? Le bajamos un poquito el bozal para tener un poquito más apoyo en el tabique nasal y poder tener un poco más respuesta con respecto a la palanca. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí, por al eso bajar por más eso hacia la nariz, hay un grado de inclinación de la cabeza más... sí, eso porque debe haber pasado que él estaba un poquito rígido y se lo pusieron un poquito más abajo. Con respecto a este nudo, por ejemplo, este nudo generalmente viene acá, que es donde pasa una gran cantidad de nervios faciales, y es de lo que me va a dar la pauta de poder ir a la derecha o a la izquierda. Y estos 2 puntos, los nudos, generalmente son los que molestan el tabique para enseñarle a un caballo a recular bien firmemente desde abajo y antes de las montas. O sea, mi caballo tiene que ir para todas partes, primero con este bozal, con este simple bozal. Tiene que poder ir a la derecha, tiene que poder ir a la izquierda, tiene que poder parar, tiene que poder recular y tiene que venir al frente. ¿Se entendió? Sí, perfecto, Por eso los 4 nudos. perfecto. Muchas ¿Mm? gracias. Ok, seguimos adelante entonces. Dale. Ok, seguimos adelante, estábamos acá. Cuando les hablaba de desensibilización, con todo lo que puedan, con todo lo que puedan, todo lo que sea algo llamativo, algo, el carro stick, por ejemplo, es algo importantísimo en mi método de doma, y no es para hacerle ruido y para que el caballo esté con un miedo bárbaro, sino que el carro stick es una extensión de mi brazo, y si acepta el carro stick, más adelante va a aceptar mi mano. Generalmente lo que hago es controlar todo primero con el carro stick. No toco un caballo en las manos, en las patas, y primero no pasó
este artefacto, porque corro riesgos. También en mi método sigue adelante cuando yo estoy sano. Si yo no estoy sano, mi método no sigue adelante. Y es muy importante que entendamos todos que los caballos no son agresivos. Son agresivos cuando entienden que algo está mal y cuando están acorralados y no se pueden defender huyendo, entonces viene la agresión y después la huida. Con algo desagradable es probable que quieran defenderse y mi mano puede ser una cosa de esas, que quiera defenderse. No tiene por qué aceptar eso cuando en realidad todavía no tengo un vínculo creado, no tengo la jerarquía propuesta de ser su líder protector. ¿Por qué va a aceptar mi mano encima? Entonces, para que acepte mi mano, primero que acepte artefactos, va a ser que cuando acepte mi mano sea realmente, la diferencia sea muy agradable para él. Me fui para atrás, ahí vamos para adelante, ahí tenemos otro caso, el carro stick es una caricia, tiene que ser una caricia por todo el cuerpo, arranco por donde arranca mi mano cuando quise colocar el bozal, que es la frente, el lugar de más confianza que tengo en mi caballo, donde si me deja poner la mano en la frente, en una zona donde realmente no ve, debe ser el único punto donde no ve, con el otro punto que tiene que ver con la salida del marlo de la cola, donde tampoco ve, son los dos puntos que yo voy a tratar de poder tocar rápidamente, ¿no? Con el carro stick, para que tenga confianza de mí. Después con todos tipos de artefactos, ¿no es cierto? Con cualquier cosa que se me ocurra, una pelota de pilates, funciona bárbaro, un paraguas, usar diferentes elementos hace que mi caballo esté preparado para lo que viene, ¿no? Para lo que le viene en el futuro, que no es solamente llevarme arriba, sino que también es poder llevarme arriba y no espantarse cuando tengan alguna cosa desagradable cerca. Si yo pongo en funcionamiento su cerebro y apago su lado reactivo del cerebro, cuando yo esté arriba, él va a resolver las cosas un poco mejores que si no lo hubiese hecho todo este trabajo previo. En esto yo me tomo mucho tiempo en todos estos trabajos. Yo me tomo quizás 3 semanas sin montar el potro. Por más que haya aceptado la montura, yo no monto al potro si primero no acepta todas estas cosas. No me interesa dar un show, montar un potro en 1 hora, no es mi método. El método tiene que ver con que sea agradable, que sea seguro. Incluso yo coacheo y preparo mucha gente. Muchos alumnos míos hoy están trabajando por su cuenta y saben dónde están los riesgos, saben que los riesgos los asumen ellos y si quieren no los asumen. No tiene nada que ver, la doma del caballo no puede ser riesgosa. Si hay algo riesgoso es porque hay detalles que se me escapan o no los conozco o tengo que seguir educándome para mejorar mi técnica porque algo estoy pasando por alto o directamente algo estoy haciendo realmente mal. Entonces es muy importante que, como le digo a todos mis alumnos, los que han pasado por mi establecimiento y los que hoy trabajan por su cuenta, acuérdense siempre los que les digo que el reloj lo tiene el caballo, ¿eh? Y trabajen para esto, para que él les muestre el camino de cuándo es el momento de poner el pie en el estribo, ¿no? Pasamos adelante. Ustedes córtenme, si quieren alguna cosa más. Acá, por ejemplo, esto es con una yegua de salto también que tenía problemas para entrar en el tráiler, por ejemplo, lo fuimos a corregir y estuvimos trabajando una tarde entera con ella, con diferentes cosas, con descansos incluso, después la agarramos de nuevo. A lo último del día le presentamos el tráiler y entró en el tráiler como si supiera. Y me habían llamado para poder mejorar el ingreso en el tráiler. Lo que no tenía la yegua era conducción. No tenía liderazgo, no tenía vínculo con las personas, aunque me decían que los dueños se llevaban muy bien con ella, y la realidad que la relación que tenían no era una relación firme, una relación equilibrada. La yegua hacía con la chica lo que quería, pateaba la puerta del box y la chica se lo mejoraba dándole una zanahoria porque pensaba que la yegua tenía hambre, y lo que hacía era aumentar esos reflejos condicionados de manera negativa, ¿no? La reforzaba de manera negativa en vez de reforzarla con cosas positivas.
Porque los caballos también aprenden con refuerzos positivos, o sea, y lo negativo hay que tratar de sacarlo de adelante, trabajando con refuerzos positivos, ¿no es cierto? Cuando hacen las cosas bien, poder hacerlos descansar y que puedan comprender que ese es el camino que estoy buscando, ¿no? Después, bueno, con todo lo que tiene que ver con las cosas fundamentales de la doma, para mí tiene que ver con la confianza, ¿no? Con afrontar los futuros peligros. Fíjese que hay un tractor afuera del Corral Redondo ahí, de repente lo ponemos en marcha, de repente no, pasamos la rastra y el potro está trabajando, de repente presentamos una especie de lona de color azul para que tenga que ver con el agua, con todo lo que tiene que ver con los charcos, con charcos grandes, incluso con meterse en el agua, claramente, para que tenga esa idea de afrontar los peligros, trabajar su coraje. Va a ser un caballo totalmente seguro el día de mañana, de ir al frente, de poder responderme claramente y no tener accidentes, ¿no? Acá tenemos el mismo potro que estábamos desensibilizando hace un ratito, ya está ensillado, por ejemplo, tratando de conocer la lona por primera vez, la lona azul, ¿no? Esta famosa lona azul que al principio puede ser el demonio personificado para ellos. Y resulta que después terminan de esta manera, totalmente relajados sobre la lona, aunque haya viento, aunque haya una situación desagradable climática, y ellos no tener ningún problema para poder afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, resolver este tipo de cosas, por ejemplo, que el caballo lo resuelva pasando para el otro lado, aunque haya cosas tiradas en el suelo, que tengan que ver, que implique también hasta incluso pegar un salto, o pasar una mano, después la otra, quedar con los barriles, qué sé yo, debajo de la panza. Todo tiene que ver con, fundamentalmente, un cimiento de cuando ustedes construyen una casa. Cuando ustedes construyen una casa, ustedes lo primero que piensan, o por lo menos lo que piensa un arquitecto, es hacer buenos cimientos, que la casa no se caiga, que no se venga abajo frente al primer problema climático que haya. Entonces, para tener... Sí. Te corto, discúlpame. ¿Esto lo utilizás con el método de habituación? ¿Solés trabajar estos mejorando la habituación a la habituación a las cosas, claro, habituación, pero no solamente habituarlos, sí, sino que voy un poquito más adentro que eso, voy un poquito más profundo que eso, que es a trabajar el coraje y la resolución. Porque muchas veces va a haber situaciones que el caballo tiene que resolver con ímpetu, con coraje, con afrontar esa realidad. Por ejemplo, meterse en un tráiler por primera vez. Por ejemplo, ¿no? Que es algo oscuro, no simplemente oscuro, sino que es algo plano y negro. Y sin embargo hay que afrontarlo, o pisar la rampa que primero tiene que pisar para subir al tráiler, ¿no? Hay tráilers que siguen teniendo rampa acá, en este país. Bueno, en otros países del mundo no existen las rampas, son bajitos y el caballo entra directamente, mucho más fácil. Acá seguimos haciendo los trailers con rampa. Todo problemas, ¿no? Porque la realidad es que no conocemos de qué se trata el caballo, ¿no? En definitiva, cómo piensa un caballo. Si fabricáramos las cosas como piensan los caballos, tendríamos mejores materiales. Acá estamos muy, muy verdes en todo sentido, ¿no? En los materiales que se fabrican acá, en los pensamientos con los que se trabajan los caballos acá, estamos muy verdes con respecto al exterior. Bueno, seguimos, ahí están otras mis alumnas también, trabajando también otros caballos, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Resolver problemas, ¿no? El caballo lo tiene que resolver, primero lo va a resolver saltando, después pasa una mano, después la otra, incluso los barriles se ponen en diferentes maneras para que los puedan voltear, caer, que el caballo no se asuste de nada. Cuando tiene un jinete, realmente después es algo totalmente agradable para él, porque la realidad es que no pasaron por cosas mucho peores que tener un ser humano encima. También todos la habituación... estos ejercicios, sí. Perdón, todos estos ejercicios, ¿en qué etapa los haces? ¿Cuando todavía no lo montaste o cuando ya lo montaste y le vas agregando dificultades? No, todavía no me subí al potro.
Todavía no lo Fíjate tenemos. fíjate que en los PowerPoint todavía no apareció un jinete. Sí. Entonces, ahí te voy llevando, ¿no? Despacito. Ahora, toda la habituación, bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de la montura, la presentación de la montura tiene que ser paulatina, tiene que ser, otra vez tengo que mostrarle cosas nuevas, ¿no? Le he mostrado cosas que son muy intimidantes y ahora estoy mostrando cosas que van a ser todavía más intimidantes, pero si el caballo viene amoldado con esas cosas que realmente le parecieron intimidantes y que ha podido resolver, cuando le presento la montura, es realmente menos riesgo la primera vez que lo cincho, por ejemplo, la primera vez que le pongo la montura, la primera vez que le pongo un filete en la boca, por ejemplo, pongo el filete en la boca, pero ni siquiera estoy pensando en montarlo, simplemente es habituación, ¿no es cierto? Presentación del filete justamente detrás de la primera ensillada, siempre lo hago detrás de la primera ensillada, porque el caballo va a estar preocupado por lo que tiene en la boca y va a dejar de estar preocupado por lo que tiene en el lomo, o sea, va a llevar la atención todavía más a otra cosa, ¿no? Si aceptó bien la montura, bienvenido sea. Y si no la terminó de aceptar bien, igual coloco el filete porque quiero que tenga una atención para que me favorezca la presentación de la montura, ¿no? Luis, disculpa, ¿vos utilizás Sí. directamente filete sin bocado o esas, no sé cómo se llaman, las tipo embocaduras de cuero para No antes uso, del... no uso bocados, a lo sumo utilizo el bozal de los nudos primero, después Sí, pongo filete. Cuando el caballo está cambiando los dientes, ¿no es cierto? En la sí. edad de cambio de dientes, vuelvo a una hociquera. Vuelvo a una hociquera que tiene un trenzadito, que tiene 2 argollitas de costado, y sigo trabajando mientras en ese periodo cambia los dientes. Bien. ¿Quién me está hablando? Cintia, ¿no? Cintia. Sí, ¿qué tal? Buenísimo, buena pregunta. Buena pregunta, pero técnica, ¿no? Acá lo más importante, quiero que quede claro que nada de esto funciona si primero no tengo un vínculo creado, ¿no? Sí, no, no. Si primero no tuve esa claridad de formar un nuevo grupo de 2, en donde soy su líder, le muestro las cosas de tal manera que tiene confianza en aceptar, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Esa es la idea, básica y el corazón de mi charla, ¿no es cierto? Yo los voy pasando por un método, pero quiero que sepan que muchas veces en este mismo método yo retrocedo también. Sí, Muchas sí, sí, veces, sí, sí. muchas veces para avanzar hay que aprender a retroceder. Y muchas veces hay cosas que hay que confirmar para poder seguir adelante, ¿no? No es todo 2 más 2, 4, ¿no? Según el individuo que tengo, ¿cierto? Bueno, después de todo, llega el primer día, ¿no? Llega el primer día donde hay que montar por primera vez, es el momento, el caballo está tranquilo, el caballo está sereno, acepta algo arriba de la montura, acepta una persona de panza, por ejemplo, y empieza a caminar con la persona de panza, siempre guiándolo de abajo yo a los potros, o el líder que haya en ese momento. Siempre considero que trabajar de a 2 es muchísimo mejor que trabajar con el potro solo. No está mal, o sea, yo puedo montar potros solos, lo sigo haciendo, a veces puedo montar el potro solo, sin compañía, pero la realidad es que el caballo se siente solo cuando desaparezco. Y de última, estoy como mintiéndole. Hasta ahora le he mostrado todo desde el piso, no veo por qué no mostrar el jinete también desde el piso, ¿no? Y siempre tratando que el caballo me persiga, venga conmigo. Fíjense que en todo momento las cuerdas, las riendas, están siempre sueltas, ¿no? Esta es la primera monta de un potro con un muchacho que vino hace unos años de Venezuela, por ejemplo, y vino directamente a mi establecimiento, ¿no? Y bueno, y él venía de Venezuela con otra, un pibe divino que vino de Venezuela con otra actividad, y vino y se hizo al lado mío, estuvo cerca de 1 año y medio conmigo, y bueno, ahora tiene su propio establecimiento con otra alumna mía, y trabajan con todos estos métodos, obviamente, porque son muy seguros. Y aunque no tengas tanta experiencia, te da la seguridad que el potro va a estar complacido con el que lo conduce, que es el que está en el piso.
Lo que está arriba, prácticamente es algo más, otra cosa más que yo le mostré, hasta que después, obviamente, las transiciones van de a poco, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, está trabajando la cuerda con el jinete arriba, y las transiciones van de a poco, pasando desde el que maneja desde el piso hasta que el que maneja arriba. Pasan 4, 5, 6, 7 montas para que yo deje al potro solo con el jinete, ¿no es cierto? O para que lo monte yo, sin ayuda. Sí, bueno, un poco, en definitiva, lo importante de esto es, ya les digo, bueno, son 8:15, bien, vengo bien. Ya les digo, todas las cosas que a ustedes se les ocurra con caballos, que ustedes tengan esas dificultades que tiene todo el mundo, porque nadie, o sea, yo tengo las mismas dificultades que ustedes, no es que a mí las cosas no me pasan, ¿no? A mí me sigue, por ahí se me sienta un caballo, por ahí se arrastra a corcoviar un caballo, no es que no pasa esto, pero es mucho menos el porcentaje cuando uno tiene un método creado y uno tiene una cosa probada, ¿no es cierto?, que ha venido haciéndolo durante años, y si yo les digo que en mi vida me han corcoviado 5 caballos en total, me parece que es exitoso totalmente. En mi casa, por ejemplo, los caballos no corcovean ni siquiera con la primera monta, ni con la primera ensillada siquiera, o sea, ni siquiera la primera vez que cinchamos un caballo por primera vez se arrastra a corcovear. Cuando por ahí en otros métodos hasta lo ven como lógico. Yo les puedo decir que no es lógico. Si ustedes trabajan con paciencia, creo que no es lógico que el caballo corcovee ni siquiera la primera vez que lo cinchamos. Sí, vos trabajás mucho con el método sin estrés, o sea, de manera que el caballo de a poco te va conociendo, va interpretando, va teniendo seguridad tuya, no lo pones en el punto de estrés Jamás. de lo desconocido o de la fuerza, digamos, sino que el caballo... No, por la fuerza nada. Nada. Perfecto. Por la fuerza nada, mirá, ahí me ves en una foto que, a ver, Se por la entendió, fuerza, sí, Se pero entendió, Luis, sí. quizás utilicé un término incorrecto. No, Se el término entendió es bueno tu porque camino. me das como un disparador para Sí. poder decirte un concepto. Sí. Fíjate que yo mojado debo pesar 70 kilos en la foto, Sí. ¿no? Soy flaco, no tengo fuerza. Si tengo que luchar contra un potro, pierdo seguro. Sí, seguro. Entonces, lo que tuve que hacer en mi carrera fue buscar un método que el caballo me comprenda, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que ni la mano que está indicando la dirección, por ejemplo, mi mano izquierda está indicando la dirección, ¿no es cierto? Acá. Sí. Esta es la orden de indicar la dirección. Fíjate que mi mano está abierta, no tiene ni apretada la mano en la cuerda ni siquiera. O sea, para llegar a este punto agradable, hay todo un trabajo hecho anteriormente que a veces se torna largo. Y uno tiene que tener esa paciencia de decir, bueno, esto me cuesta un poco más que lo convencional, pero voy por el camino que tengo que ir. No concibo esa cosa de estar trabajando contra reloj, ¿no es cierto? Muchas veces me vienen alumnos a mi casa y a mi establecimiento con un poquito de velocidad, ¿no es cierto? Con un poquito de apremio de que, bueno, si no sacan el potro rápido no cobran la doma. Pasan cosas que no tienen nada que ver con hacer las cosas bien, ¿no? Y no quiero decir de que yo estoy fuera de esto, ¿no? Yo no estoy fuera del sistema. Estoy dentro del sistema, pero es muy importante, así como trato de ser claro con ustedes, ¿no? Que ustedes comprendan mi método, lo que yo estoy enseñándoles hoy, o lo que les estoy mostrando en este pantallazo completamente resumido, de lo que hago en mi cotidianidad. Lo que trato de hacer precisamente es ser claro con los caballos, ¿no? Así de claro como quiero ser claro también con ustedes, que muchas veces me ha pasado que, bueno, no he podido trabajar con muchas personas porque van a otra velocidad que no sirve para mi método. Y es muy difícil muchas veces decir que no,
no es tan fácil tampoco, ¿no? Más en los tiempos que corren, ¿no? Pero para tener funcionamiento y para tener éxito, creo que es muy importante estar dentro de una filosofía. Si uno tiene una filosofía que está clara, que sabe de dónde viene, que sabe cómo funciona, que tiene un método creado y sabe cómo funciona ese método, descarrilarse no es el camino. Y una de las cosas de descarrilamiento es el apuro. El enemigo número uno que tiene el entrenador de caballo es la ansiedad. O sea, el entrenador siempre no lucha con el potro, lucha con su ansiedad. Y traslada la culpa al potro porque ese potro no lo deja poner el bozal. Pero la realidad es que el apuro hace que el potro no confíe en él. Eso es un poco lo que termina pasando, ¿no es cierto? En definitiva. Entonces, es muy importante que los conceptos estén claros y que yo los tenga claros, porque primero para poder vendérselo al caballo lo tengo que tener claro. Si yo no puedo diferenciar las señales de mi caballo, cuándo es el momento, incluso cuando es el momento de pisar el estribo, por ejemplo, les pongo un ejemplo cualquiera. Yo tengo un potro que voy a montar por primera vez y mi gente me lo presenta, hizo bien el trabajo, estamos seguros de montarlo. Ok, le digo, muchachos, el día de montarlo es mañana. ¿Eh? Y muchos van cabeceando de vuelta a la caballeriza, como quieren decir, pero ¿cómo? ¿Estaba para montar? ¿Cómo? Pero sí, está para montar. ¿Por qué no lo montamos? No lo montamos porque lo montamos mañana, para confirmar que no hayamos tenido suerte. ¿Me explico esto, gente? Sí, está muy claro, muy claro, Luis. Por eso les decía hace un rato que no creo en la suerte. No creo tener suerte para montar un potro. Si yo tengo que tener suerte para montar un caballo por primera vez, no, estoy afuera, estoy fuera, estoy out. Y bueno, quiero obviamente, con todos estos conceptos, los quiero entusiasmar a ustedes, ¿no? Un poco la idea es que ustedes puedan, que ustedes quieran, que ustedes se sientan seguros para poder hacerlo con sus propios caballos, mejorar sus propios caballos. Hay mucho caballo con vicio. Yo recorro muchos lugares, bueno, ahora no tanto por la pandemia, pero me llaman de todos lados con problemas con vicio. Y los vicios son adquiridos, los vicios no vienen con el caballo, no hay caballos flojos de cincha, no existen. Caballos duros de boca no existen. Simplemente hay un caballo que es más talentoso, otro menos talentoso, necesita más tiempo, necesita más de sensibilización. Si yo tengo un caballo flojo de cincha y se me tira al piso cuando lo cincho, es porque no fue el momento, lo manejé mal. Simplemente son malas elecciones humanas, ¿no? Si el caballo es duro de boca, significa que lo duro son mis manos, no el caballo, ¿no? Siempre que digo, parecen simples conceptos, pero son la realidad. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué freno necesita este caballo, no? Y la realidad es que tenemos que comprender que los frenos son para las manos del hombre, no para el caballo. O sea, yo tengo que ver muchas situaciones para saber qué frenos necesitan sus manos, no los caballos. Los caballos no necesitan nada en lo posible, lo mínimo indispensable. En mi caso, en mi método, yo inicio los potros con filete y después pasan por una cantidad de embocaduras que las reciben de manera correlativa y pueden ir para arriba o para abajo en lo que tiene que ver con la acción de cada embocadura, pero no dependo de una embocadura para que mi caballo pare o que pueda girar o no girar. No depende de eso un potro bien domado para mí. Consulta, Luis, te sí. pregunto. O sea, de todas maneras, estoy tratando de formular la pregunta. De todas maneras, creo que un punto clave en el manejo de un caballo es el contacto. El contacto tiene que ser elástico. Claro, o sea, viste que está esa discusión entre uso embocadura o uso un bozal o jáquima. Entonces, yo creo que... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que
me parece que un punto de comunicación con el caballo es a partir de un buen contacto. Sí, Cuando un vos ya punto- estás sí, arriba del caballo, eh, cuando vos ya un- lo estás montando y ya lo estás conduciendo, me refiero a que el tema del contacto del jinete es un Ujú. punto fundamental en la comunicación caballo-jinete. Sí, pero, Eso, pero déjame explayarme un poquito porque es sí, buena la pregunta. Es sí. buena la pregunta. Yo pensé que me iban a preguntar más de lo que tiene que ver con el jogging up, no tanto con la conducción, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos una clase más el miércoles, Sí, sí, que sí, tiene que ver con el entrenamiento del caballo. sí, Y no me quiero ir a ese tema. claro. Pero Está bien. sí, déjame decirte rápidamente qué es lo que yo Sí. pienso de esa diferencia que vos me estás planteando, ¿no? Si me estás planteando qué es mejor, ¿no? Si es mejor un bozal, o una jáquima, como vos le decís, o un filete, ¿sí? Mm, La verdad que las dos cosas son muy buenas, bien ah, usadas. claro. Si yo tengo las manos suaves, ¿sí? Y voy a usar un filete en donde yo utilice las ayudas correspondientemente bien y tenga una mano suave, una mano liviana, una mano que donde mi caballo salga de la presión, yo afloje la presión, entonces va a funcionar muy bien un filete en mi mano. Ahora, si yo tengo una mano pesada en ese mismo filete y ese mismo caballo va a andar muy mal. Entonces, es muy probable que para el mismo caballo, con una mano más fuerte, yo elija poner una jáquima. ¿Entendés? En el mismo caballo, en esa misma Sí, situación. sí, sí. Entonces, cuando viene un alumno mío a trabajar conmigo, ¿sí? Hay caballos que ya están con frenos correctores en la boca. Y sin embargo, yo saco el freno corrector y le pongo un bozal. Porque sé que va a empezar a tironear para cualquier lado. Entonces, como van a empezar a tironear para cualquier lado, bueno, no pasa nada si tironean un poco de la nariz. Hasta que van a entender que van a tener que tener cierta conexión y cierto equilibrio de una cosa y la otra para que después de una pregunta venga una respuesta, ¿no es cierto? Claro. Por eso que es tan importante poner los conceptos claros en un caballo, ponerlos de manera lo más libre posible. Es muy difícil ponerle un concepto positivo a un caballo atado en un palo, por ejemplo. ¿No es cierto? Es muy difícil ponerle un concepto claro en un caballo montando el potro a la sidera de otro caballo. Está bien, Porque estamos aceptando que él va a huir. ¿Entendés? está bien. Estoy Y aceptando de que él no quiere estar al lado mío. Entonces, hay conceptos que tienen que venir de base para que esos conceptos que vos me planteaste en una pregunta muy interesante, ese concepto desaparezca, esa Está duda. bien. ¿Entendés? ¿Y por qué pasás de un bozal a un filete? No, yo no paso de bozal al filete, yo paso del filete al bozal, al revés. Yo paso al revés porque yo inicio mis potros siempre con un filete, siempre, con un filete muy, muy pequeño, que es ¿Un un filete filete o un común. bozal? Perdón, o un bozal. Nosotros montamos el potro siempre con filete. Ahora, generalmente me agarra en el medio de la doma el cambio de dientes. En el Sí, cambio sí. de dientes del caballo, quito el filete y mi Está caballo bien. ya tiene que haber aprendido cosas del bozal que sabe hacer desde la época de la doma. Por ejemplo, trabajar a la cuerda, girar alrededor mío, cambiar de dirección con el bozal, de los nudos, el bozal de la primera foto. Claro, por eso yo he visto las fotos que usás el bozal y después pasás a un filete. Entonces la pregunta era, ¿por qué No. pasabas del bozal al filete? Del bozal al filete porque generalmente las embocaduras bien usadas, la verdad es que acortan mucho el camino. Acortan Ajá. mucho el camino. La embocadura bien usada acorta muchísimo el camino. Lo que no quiere Está decir bien. de que yo no pueda entrenar un caballo bitless, que significa Disculpame, entonces nos sin freno. estamos encontrando con mi pregunta, Ok. que yo considero que la embocadura con un buen contacto es una buena relación. Con un contacto justo que Justo. tiene que ver con la relación de presión y alivio justa. Exacto. Ahí pasa una cosa que nunca termina de ser justo y te voy a explicar por qué. Sí. Porque
no solamente en el concepto de que cuando uno toma las riendas en un caballo, o en un potro, en un caballo con experiencia, no importa en qué etapa. Generalmente aflojamos la presión. ¿Cuándo aflojamos la presión? ¿Cuándo se afloja la presión? Primero hacemos presión. El ser humano está hecho para Cuando hacer él presión. cede. Cuando él cede, ¿ves? Claro. Ahí tenemos la respuesta. Y yo te puedo decir que Bien. esa respuesta es equivocada. Es Ajá. cuando él tiene la intención de responder que hay que aflojar. Claro, antes, Entonces, antes. para tener conocimiento de cuándo está la intención, entonces tengo que conocer muy bien mi caballo. Y para conocer muy bien mi caballo que estoy entrenando, tengo que poder tener una muy buena relación con él. Y todo tiene que ver con todo. O sea, todo tiene que ver con ese cimiento de la casa que yo les hablaba anteriormente. Si yo espero que mi caballo ceda para yo ceder, es como muy condicionante. Ahora, cuando yo cedo con la intención de él de haber querido responder, aunque la respuesta no haya sido extremadamente correcta, pero yo le muestro el camino para que las próximas veces él realmente ceda a la presión. ¿Entienden? Claro, le das la oportunidad, le estás dando la oportunidad en esas medias paradas, le estás dando la oportunidad de que te interprete el camino. El alivio, la presión y el alivio a la presión está siempre presente, desde el primer momento que lo pongo en movimiento. Por ejemplo, yo el primer momento que pongo mi potro en movimiento adentro del redondo, le pido moverse, ¿no? Le pido moverse. Chistar, moverse. Y mi caballo sale corriendo, ¿no es cierto? O sea, ahí hice la presión y mi caballo se puso a mover. Ahora, normalmente veo que la gente, por ejemplo, sigue chistando y el caballo está corriendo. Entonces, en vez de formar una respuesta positiva, voy a terminar reforzando algo de manera negativa, porque nunca va a aceptar mi comando de voz de manera lógica cuando yo lo necesite, de esa manera. Si yo chisto y mi caballo se mueve, yo tengo que dejar de chistar. Es como decirle a un chico que está poniendo los dedos en el enchufe, ¿no? Sacame los dedos en el enchufe. Y tu hijo o tu sobrino, lo que sea, saca el dedo en el enchufe y después le volvés a repetir, che, pero te dije que saque los dedos en el enchufe, pero ya lo saqué, o sea, ¿entendés? O sea, hay que ser coherente con eso. Porque muchas veces pasa que la gente mezcla todo, ¿no? Mezclan el equilibrio del entrenamiento y entonces pasa que formamos una resistencia en vez de una respuesta. ¿Cómo formamos una resistencia cuando el caballo trabaja la cuerda? Si él está tirando la nariz hacia afuera del círculo y en mi rienda hay una línea recta y yo sigo haciendo fuerza y hay un momento en el que él con la oreja se dirigió hacia mí y yo no aflojé la rienda, la próxima vez no va a aflojar la nariz. ¿Entienden? Primero va a aflojar la oreja, después la nariz. Entonces, si yo primero no conozco el lenguaje del caballo, es muy difícil que yo pueda ceder la presión para formar una respuesta positiva. Luis, una pregunta. Sí. Sergio, sí. Sí. Es sencilla, pero yo me quiero sacar esta duda. Bueno. ¿Cuánto tiempo un caballo, ya sea que esté en cualquier periodo de su doma, presta atención? O sea, el caballo va a ser receptivo de lo que nosotros lo queremos instruir. Muy buena pregunta, excelente. Muy buena pregunta. Yo veo realmente gente que trabaja los caballos excesivamente y no conviene eso. Conviene ser preciso y conviene ser resumido. Un caballo no tiene más de 15-20 minutos de atención. No puede tener más de 15-20 minutos de atención por su naturaleza. Entonces, esos 15-20 minutos que tienen que aparecer porque yo los propongo que aparezcan, o sea, en el primer minuto de preparación conmigo no va a tener atención en mí. Yo voy a hacer que esos 15 minutos aparezcan. Esos 15 minutos deben aparecer porque yo esté haciendo algo. Esto es una acción que trae una reacción, ¿no es cierto? Esos 15-20 minutos que yo voy a tener a favor, generalmente son el pico de aprendizaje que voy a tener en una sesión, ¿no es cierto? Y si yo justamente voy a trabajar en ese pico de aprendizaje en lo nuevo de ese día, entonces voy por buen camino.
Ahora, si lo nuevo de ese día voy a trabajar cuando el pico de aprendizaje, que son esos 15, 20 minutos en el medio de la sesión, ¿no es cierto? Los primeros 10 minutos son de calentamiento, después vienen esos 10, 20 minutos de atención, y después vienen esos 10 minutos o 15 que tienen que ser de relajación o de terminar. Yo no puedo mostrar en ese momento algo nuevo, porque no voy a tener la atención que necesito. Por otro lado, también, para mostrar cosas nuevas en los caballos, tengo que trabajar en el pico de la atención, porque va a ser el pico no solamente de la atención propiamente dicha, sino que en ese pico de atención voy a tener el caballo en el mejor momento físico para poder aceptar lo que le voy a proponer. O sea, que no va a estar cansado, va a estar bien, va a estar caliente, su físico va a estar adaptado, sus músculos van a estar adaptados para lo que viene, y su conciencia también va a estar adaptada, porque seguramente en el momento anterior a eso, yo lo que hice fue recordar cosas que pusieron el caballo en funcionamiento. Pusieron el caballo en funcionamiento conmigo y lo hacen estar agradablemente al lado mío. Y entonces ahí puedo mostrar lo nuevo, justamente en ese pico de atención que acabo de describir, que son 15, 20 minutos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, Luis, y perfecto. Y la otra es, ¿se lo puede trabajar una sola vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces en el día se lo puede trabajar al caballo? Otra buena pregunta. Mira, generalmente en mi método se trabaja una vez al día. Son 30, 40 minutos de trabajo, y trato de darle libertad al caballo, trato de que esté en un piquete después de trabajar, que se pueda revolcar, o que vaya dentro del box y que tenga una red de pasto para poder estar tranquilo, que si se quiere acostar que se acueste, que tenga un momento agradable de descanso. En un caballo que está en la alta competencia muchas veces hay 2 turnos, pero depende del individuo. Si yo tengo un caballo con alto nivel de adrenalina y que le cuesta aprender, probablemente trabaje 2 turnos en el día. Pero no pasa generalmente. Generalmente con un turno por día uno es bastante productivo. ¿Y conviene más a la mañana o a la tarde? No, eso es indistinto. Es cuando está más lindo el día. Ah, perfecto. Pero bueno, No, muchas veces te toca que todo el día está feo y todos tienen que salir y tienen un turno. sí. Muchas veces lo que hago también, y esto también es algo personal que también se los paso para que ustedes el día de mañana les quede como algo organizativo, tiene que ver con empezar a trabajar el problemático, ¿no? No dejen el problemático para lo último, el problemático trabajen lo primero. No, trabajar con los talentosos es fácil. Trabajar con el problemático es difícil, y es agradable y es divertido estar con un caballo que le cuesta aprender, que le cuesta conectar, que le cuesta cierto ejercicio. Es con el primero que trabajo durante el día, es el que agarro primero. No es el talentoso va solo. Entonces, incluso muchas veces, con día por medio, al talentoso lo tengo mejor que ese problemático. Entonces, ahí hay que equilibrar un poco los turnos, porque los individuos son todos diferentes, los caballos tienen todo su momento, y pueden estar todos en la misma edad y todos en el mismo lote de trabajo, y no todos llegar en el mismo momento. Bueno, muchas gracias, Luis. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna situación más que quieren saber. Yo te pregunto algo que me acabo de confundir con lo que dijiste recién. Vos decís Bueno. que tarda 15 a 20 minutos su atención. ¿Es correcto Sí. eso? Sí. Sí, su pico de atención, ¿no? Su pico de atención. Y luego dijiste que lo trabajás 30 a 40 minutos. Sí, en total sí. Por eso. El pico de atención son los fuera 15 o 20 minutos del medio. Claro. Y previo y posterior, ¿qué usás? Y bueno, trabajo lo que tiene que ver con la puesta a punto física, lo que tiene que ver con un calentamiento. En ese calentamiento puede haber alguna cosa de aprendizaje que me sirva orientativo a lo nuevo que va a aprender en esos 15, 20 minutos de pico de atención. ¿No es cierto? Algo anterior que ya sepa hacer. Ahora, cuando yo pierdo el control de un caballo, cuando
porque todos en algún momento perdemos el control, no siempre tenemos las cosas resueltas. Sí, Y cuando sí. perdemos el control es el tema. Cuando Sí, yo pierdo sí. el control, no tengo ningún problema en volver para atrás. Para No atrás. tengo, Es no tengo correcto. ningún problema, Claro. no me causa ninguna frustración volver para atrás. Es lo Lo, mejor. lo hago Es lo con mejor. mucho placer. Digo, esto no es Sí, por sí. acá, no es el momento, o Claro. no era el día, o no es necesario hacer esto ahora. No, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la falla? Y poder razonar dónde está la falla. Generalmente en algo que hemos elegido equivocadamente, que no es el momento de aprendizaje para ese momento. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, acá en la última página, para el otro lado. ¿Ven que no me cuesta nada volver para atrás? ¿Se dan cuenta, no? Bueno, acá en esta página les quiero dejar mis datos. Acá tienen un poco mis contactos, si quieren sumarse a las páginas de Instagram o quieren hablar conmigo particularmente. Nosotros tenemos un establecimiento donde recibimos pasantías. En algún momento, cuando esto era presencial, todo el grupo de CEPADMA, una de las visitas que hacían presenciales de práctica era mi establecimiento para ver precisamente todas estas cosas. No sé si ahora se podrá hacer, por ahí la podamos hacer en algún momento. Espero ¿Dónde que se sí. encuentra? Nosotros estamos en Opendorf, entre Opendorf. Luján y Pilar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo la verdad que no sé si tiene alguna pregunta más, ¿eh? Estoy para responder hasta las 10 minutos más tenemos. Luis, yo te quería preguntar una cosa. Mi ¿Quién nombre es habla? Valeria. Valeria, Bueno, Valeria, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Con respecto al comportamiento de los caballos, pues nosotros tenemos un petizo que muerde. Ah, bien. Bueno, Y bueno, ya me mordió a mí, a mi marido, a mi hija. ok. Nosotros ya lo compramos como con 8 años. Sí. Y bueno, nunca nos refirieron nada de esta costumbre que tenía, pero Uh-huh. él tiene... Sí, Está ¿en bien. qué contexto? No, a ver, sé cómo termina tu detalle, porque no sos la única que le pasan estas cosas. Es lógico, es normal. Y qué bueno que vos sientas que no es normal, ¿no? O sea, lo importante es darse cuenta de que hay algo que no debe ser así. O sea, el petizo, la realidad es que no tiene que morder a nadie, ¿no? A ver, te respondo lo más resumido posible. Lo primero y principal es que tu petizo los muerde a todos porque en algún momento él habrá sido contemplada la idea de darle de comer en la boca, por ejemplo. Por los chicos, por los grandes, porque es una mascota, pero la realidad es que él es un caballo en miniatura, o sea, él piensa igual que un caballo grande. Entonces, los muerde generalmente, y no quiere decir que ustedes estén haciendo eso, pero quizás las manos anteriores han hecho eso. Entonces, él relaciona a las personas con fuente de alimentación. Por eso te muerde. Por eso te muerde a vos. Y después pasa que detrás de eso ya viene un tema de control de liderazgo, ¿no es cierto? O sea, empieza la jerarquía, ¿no? Bueno, no sé, muerde a tus hijos, te muerde a vos, y vos das un paso atrás, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante entender que los caballos necesitan límites, ¿sí? Para curar eso, para poder erradicar esto, yo te recomiendo, primero, educar a ustedes, ¿no? Que tiene que ver con saber manejar un tipo de conducta como esta, que tiene que ver con colocar el bozal de nudo, porque no te voy a decir que pongas el caballo en un corral redondo, porque el petizo va a quedar con la lengua afuera y no van a terminar logrando nada. Entonces, rápidamente, estar atento a cada vez que él haga eso, por ejemplo, con el bozal de nudos, empezar a ponerlo en una situación incómoda, por ejemplo, de recular. Simplemente moverle la cuerda, que le flamee la cuerda adelante cada vez que él haya mordido, para que entienda de que cada vez que él muerda, o cada vez que se comporte de manera, porque no es que él muerda, que se comporte con esa actitud de querer estar sobre ustedes de manera jerárquica, él va a tener que estar en una situación mucho más incómoda, bien desagradable, para que entienda de que esa actitud no lo conduce a nada. ¿Me explico lo que te quiero? No sé si soy tan
tan detallista, porque es muy difícil, ¿viste? Hablarlo esto por Sí. acá y no mostrártelo, porque Claro. No, en pero esa yo te situación. pregunto, si Lo dejás- importante es ponerlo en incomodidad. pero lo tendrás que Ponerlo en tener con ese incomodidad. bozal, En porque él, incomodidad, con el bozal de nudo, con algo que moleste, con algo que sea, que tu mano sea, que sea un rayo tu mano, que sea algo fuerte, algo intimidante, algo en la cual tiene que tener respeto y tenés que conseguir serenidad de él. Si conseguís serenidad, probablemente él empiece a revertir esa situación de a poquito. bien, bueno, vamos a intentar. Pero bueno, Gracias. en ese caso también quiero aclararte que ahí el trabajo lo tiene que hacer alguien que tenga una gran personalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces para hacer estas correcciones a la gente, entre comillas, le da lástima. ¿eh? Y la realidad es que a mí me da mucho más lástima que los muerda. Entonces, ¿cómo? No, yo no te hablé, era, no sé, Ah, algún otro micrófono. No, está bien. Yo digo que a mí me da mucho más lástima este tipo de actitud que se puede corregir y la gente no sabe cómo. Y por ahí de la manera que lo quiere corregir no es la correcta. El caballo tiene que ponerse en una actitud debajo de la jerarquía de ustedes. El que tenga más personalidad de ustedes es el que lo tiene que trabajar. Pero todos al fin y al cabo van a tener que tener cierta personalidad con él y tenerlo, entre comillas, bajo sospecha, ¿viste? Para que cuando haga esta actitud, enseguida esté la corrección. Y no estar encima del caballo, ¿no? No es bueno estar encima de los caballos, ¿no? No está bueno que se metan en la galería, que me roben el pan de la mesa. No es lo lógico eso, ¿no? No es un animal para eso, ¿eh? Para eso hay que comprar otros animales, hay que tener otros animales. Hay que tener un perrito, un Sí, gato, no, lo que en sea. el caso de este, por él no es por eso, porque en realidad no le damos a comer casi nada. Yo particularmente ya le tengo miedo porque me mordió mal. Y si bien es un petizo, no es un pony. Este es de salto y las veces que nos ha mordido no ha sido en ocasión de darle de comer ni que él se cree que le das de comer. Te agarra a traición. A mí me agarró de espalda, da vuelta. Y sí, Porque claro. Bueno, lo metía dentro nunca de más un box. esa situación, nunca más. Y Para me meterte en el box, sentó, el que dé la me azotó espalda que contra sea el él. piso. ¿Cómo? Me azotó contra el piso, me agarró de la axila del lado de atrás y me azotó, me sentó. Yo ni me lo esperaba. Y Y me sí, quedó un no, hematoma bueno. que me lastimó mal. En primer lugar, Entonces ya le tengo miedo. sí, me imagino, pero dale a tu caballo un poco de libertad también. Sacalo de ahí adentro, que trabajen de manera libre. Si es un caballo que tiene esa agresividad de querer atacar, bueno, ya vas a tener que llamar a un profesional. ¿Mm? Sí, Va a tener que ir un profesional a mostrarte cómo se hace esto, ¿no? Porque es muy difícil yo darte una respuesta. Yo te doy la respuesta a lo que hay que hacer. Ahora, probablemente vos no sepas cómo hacerlo. Te recomiendo que llames a un profesional. Porque ya, Claro. como yo ya le tengo miedo, yo lo evito, lo maneja más la gente del lugar donde estamos, porque yo Sí, ya me pero mordió y sí, la gente que está también no debe estar haciendo nada para contrarrestar esta situación. Entonces hay que llamar a un profesional que trabaje con este tipo de métodos como el mío, para que eso se vaya. O sea, que esto cambie, de la única manera que cambia es con un método como el mío. No cambia ni con violencia, ni con nada que tenga que ver con la privación de libertad, con atarlo en un palo, no, nada que tenga que ver con eso. Luis. Bien, gracias. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, Luis, Diego te habla. ¿Cómo te va? Sí, hola Diego, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. Muy lindo realmente el material y todo lo que nos estás contando. Yo te hago una pregunta, mira, yo Muchas soy gracias. aficionado, compré un caballo de unos 11 años que corría tambores y lo tengo en forma recreativa ahora. Y bueno, lo ando 2 o 3 veces por semana y me animé a sacarle el freno, lo ando tipo Beatles. Muy bien. Y la pregunta es la siguiente. Yo lo noto que ando mejor sin el freno, me llama la atención porque yo no soy un experto en el tema. Entonces, ¿le puede traer algún perjuicio que yo lo ande, o sea, que realice todo lo que yo realizo con el caballo, que es un poco de rienda, un poco hago cabalgatas, todo sin el freno y que después le tenga que poner una embocadura? Porque yo lo noto mucho más cómodo. Hay que ver qué relación tenés con él. Seguramente vos lo notás cómodo en situaciones agradables.
en situaciones de donde hay competencia, donde hay velocidad o lo que sea, seguramente vas a perder el control. Lo que no significa que para las competencias sí le tengas que poner una embocadura que tenga que ver con tu mano, ¿no es cierto? Donde él se sienta agradable. No, eso de Yo que no lo uso este yo no caballo... lo uso para la competencia. Yo lo uso en forma recreativa. Ok, ¿no? probablemente no necesites ponerle una embocadura. En algún momento le tengo que poner, no usar frecuentemente una embocadura. Ya es un caballo de casi 12 años. O sea, No, habría que estudiar morfológicamente el caballo, cuál es el freno que necesita para que vos tengas un control lógico, un control elástico, sin llevarlo a un momento de estrés, aunque sea en un momento de pasatiempo, como vos me planteabas, que tiene que ver con los paseos, con la algo recreación, voy con donde está el con lo caballo en el recreativo. campo, Lo que pasa hago que recorrida, hago cabalgata. es probable también que eso pase solamente con vos, con gente a la cual vos quieras compartir tu caballo, seguramente vas a tener que poner una embocadura porque las personas no son todas iguales, las manos tampoco, entonces generalmente pasa que con vos funciona perfecto, pero con alguien inexperto no funciona y no va a tener culpa el caballo, sino que hay que controlarlo de otra manera y la falta de experiencia, en la gente hace que después terminás siendo vos culpable de algo que no tenés, que la única culpa que vas a terminar teniendo o responsabilidad es que tenés que estudiar esta situación, ¿no? Conmigo el caballo siempre tenés que ser claro en el vínculo que vos tenés con él. El vínculo que tenga con los demás tu caballo no tiene nada que ver con el que tiene con vos. Puede tener uno diferente. Incluso puede venir alguien que tenga mejor vínculo que el que tiene con vos. Claro. ¿Se entiende? Ahora, el vínculo que vos tenés con él es único. Vos podés montarlo sin embocadura. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué más? Yo mis caballos los puedo montar con freno o sin freno. Y hacen todo lo mismo que quiero, hacen maniobras extremadamente de velocidad, incluso sin embocadura. Pero siempre le digo a la gente, esto no es una máquina, o sea, esto lo hacen conmigo. Cuando hay alguien inexperto, probablemente no responda de la misma manera. Claro, yo lo que noto que, por ejemplo, a las órdenes de parar o en un atropello o cuando galopo, a las órdenes para igual que cuando tiene la embocadura que yo usaba. Buenísimo. Bárbaro. Y digo, bueno, a lo mejor después se me desacostumbra y cuando le tengo que poner embocadura por algo, o lo usa. Eso no, cuando vos le tengas que poner una embocadura, generalmente vas a tener que ablandar vos ese caballo antes de pasárselo a las manos inexpertas. Claro. Porque si no, va a pasar que va a haber un cortocircuito en algún momento. Claro. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Hay 2 preguntas más, ¿no? Jorge Lescano. ¿Qué tal? Muy buena la clase, la verdad que muchas gracias. Perdón por haber llegado tarde, pero cuestiones personales no pude estar desde el comienzo. No hay problema. Igual vamos a hacer un pequeño resumen el miércoles para abordar después el otro tema. Perfecto. Te quería hacer una consulta. Yo tengo peronos de paso y tengo una yegua que cuando la fui a comprar era una yegua súper mansa. No tuve ningún problema en probarla, la monté, la probé bastante bien, y cuando llegó a la chacra, era otro animal, completamente distinto. ¿En qué sentido? En su forma de ser, en su forma de su comportamiento. El primer comportamiento anómalo que yo sentí y que sigue manteniendo la yegua, es que es una yegua que no se deja agarrar. Cuando vos la vas a buscar al potrero general, es una yegua que no se deja agarrar, tenés que arrinconarla contra alguna esquina y bueno, a veces hasta con una soga atarla a un poste e ir haciéndole sentir la soga y recién ahí se queda quieta, pero una vez que la agarrás, ahí ya se quedó quieta y dejó de lado su comportamiento así de huida. Ok, ya sé cómo es normal ver esto. ¿Vos sos del norte? No, soy de la zona de Areco, de Chenó. Bien. Capilla del Señor, más o menos. Bueno, estamos cerca.
Estamos Estamos cerca. cerca. Sí, sí. Bueno, Yo mira. tengo clientes por Opendoor también. Sí, bueno, qué bien. Bueno, Jorge, mira, yo lo que te digo ahí es que, a ver, quiero ser directo, como me caracterizo, ¿no? Pero también respetuoso. Quiero decirte que no tenés ninguna relación con tu yegua. Es muy probable. Con tenés ella no, ningún vínculo con ella. tenemos 10 caballos en total, y es con la única que tengo problema. Es con la única. Está bien, bueno, no tenés vínculo con ella. Quizás vos no veas otros problemas con otros caballos, porque ya estás acostumbrado a ellos y ellos a vos. En este caso, la yegua no es que cambió, la yegua es esa. El que tiene que abordarla sos vos. Los caballos no son una máquina. No, ya lo sé. Vos tenés que hacer presentaciones con ella que te aplanen el camino, o sea, que te allanen el camino. Si vos, bueno, no sé si estuviste al principio de la clase, que estuvimos hablando del método Join Up. No estuve. Claro. El método Join Up que tiene que ver con la unión, cómo formar la unión, ¿no es cierto? Si te fijás en los videos que pusimos si te fijas en los videos, vas a ver cómo se utiliza el método Join Up, y bueno, ahora no tengo tanto tiempo para volver a explayarme sobre eso, pero en todo caso, vamos a volver a ver el método Join Up levemente el miércoles que viene, pero la realidad es que vos tenés que vincularte de manera diferente con esa yegua, y te aseguro que si vos podés vincularte de manera diferente con esa, también va a cambiar la relación que supuestamente vos tenés buena con los demás. Porque la realidad es que la yegua es esa, no es, bueno, me la cambiaron o ella cambió. No, en ningún momento pensé ni dije eso. No, pero digo, probablemente ella es esa. No es que cambió. Ella, lo que pasa que cambió cambió el ambiente donde estaba, cambió su grupo, cambió el lugar donde vive ahora. Hay todo un tema de adaptación que también tiene que ver con eso, con esas actitudes. Cambió la mano que la maneja, que ahora sos vos, y no era el que era antes. Entonces, todo eso tiene que ver con una formación de vínculo. Claramente el problema está ahí, o sea, no hay vínculo entre las dos partes. Ok, pero también lo hace con, por ejemplo, el muchacho que viene a desvasarla. O sea, sí, nosotros probablemente, porque cada 45 días los desvasamos. Los considera una amenaza. Los considera una amenaza. Entonces, y es la que sin ser la líder, me desorganiza el potrero, porque, por ejemplo, en ese potrero hay 3 madres, y hay una potranca que tendrá unos 3 años también. Estas ya son más grandes. Y es la que me desorganiza porque empieza a correr, porque no quiere que la agarren, y los otros la siguen. Es importantísimo que le achiques el espacio, y trabajes el método Join Up, sin duda. Okay. Y vas a ver que va a mejorar todo. Tenemos una última pregunta. Dale, muchas gracias. De nada, Jorge, un abrazo. Tengo a Benjamín, que me levantó la mano para hacer una pregunta última, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. ¿Hola? Hola. No te escucho. A ver. Tenés que abrir el micrófono, Benjamín. Está abierto el de Benjamín, algo pasa con el sonido, está abierto. Bueno, que me escriba la pregunta, a ver. A ver si me escribe la pregunta, la contestamos. A ver. El PP al AL. El PowerPoint, sí, va, ahora después se los mando para subirlo al aula. Sí. Hay otro la semana que viene con otra. Les cuento que la semana que viene vamos a ver
todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de rienda, con el entrenamiento, la base de rienda que utilizo para todas las disciplinas. Obviamente que tengo una disciplina central a la cual me dedico, pero entiendo que mi método está completamente abierto para iniciar caballos en cualquier disciplina y tener el mayor de los éxitos. Y lo quiero compartir con ustedes el miércoles que viene. Van a recibir información también por mail y bueno, Ricardo les va a mandar también un documento que van a poder leer lo que es la rienda para mí y de qué se trata un caballo de rienda. Así que si Dios quiere los espero el miércoles que viene. Perdón, Luis, el documento y los materiales y el PowerPoint que esta clase va a estar en el aula virtual. Y también va a estar en el aula virtual. Les recordaría que si hay unos videos de la primera clase y alguno no lo vio, por ahí vale la pena que lo vean, y si tienen alguna consulta al inicio de la clase del miércoles pueden hacerla, porque a veces la gente no, ve los materiales después. Entonces, sí, perfecto, ¿no? Por eso les avisé a todos, que quiero creer que me siguen escuchando. Por eso les decía que si tienen alguna pregunta o ven el material ahora, que se corta la clase o lo ven estos días, el miércoles que viene lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de esto, porque les va a salir preguntas, van a salir las preguntas esta semana. Estaría bueno que no nos llenemos de preguntas, así podemos hablar de lo que vamos a hablar el miércoles que viene, ¿no? Pero sí, está bueno que los primeros 20 minutos de la clase vamos a poder responder preguntas que tengan que ver con esta clase que acabamos de compartir. ¿Okay? No hay que olvidarse, porque estamos hablando de la próxima clase, que el lunes es feriado. El lunes es feriado, es el miércoles 18 de agosto, perdón. Bueno, los saludo a todos, les mando un abrazo a todos, un placer haber contribuido. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Hasta luego a todos. Chao, Chao, gracias. buenas noches. Chao. Buenas noches.